con lo que de hoy, con la sesión del día de hoy. Ok, si no mal recuerdo y si no desmiéntenme y como quiera te voy a dar un repaso. La última sesión que nos vimos la semana pasada estábamos hablando de las diferentes formas de expresión. Estas diferentes formas de expresión pues nosotros lo podemos utilizar tanto escrito como de una forma oral. Y hablábamos de un notativo, que es la forma de expresión real sin exagerar literalmente lo que me pasé. Si yo me caí y me quebré la mano, yo te voy a contar literalmente cómo me caí y cómo me quebré la mano. Pero también existe una forma de expresión que se llama connotativo y este se utiliza para sobreexagerar y a veces utilizamos metáforas como la serie de televisión de Televisa que dice como dice el dicho y hablan con refranes o formas así bonitas de expresarse. A eso se le llama connotativo. Seguramente has escuchado alguna expresión de las mamás, de las tías, de las mujeres que dicen me voy a dar una manita de gato. No quiere decir que le van a cortar la pata a un gato para ponérselo en la cara o en el cuello. Simple y sencillamente una manita de gato quiere decir un arreglo, así como esto. Le di una mano de pintura, pues no es que le voy a pegar ahí mi mano a la pared como estos niños, sino que realmente le voy a hacer como un arreglada. Eso es precisamente la forma de expresión connotativa. Estoy leyendo las frases de la Rosa que dice, está de 10 tu chamba. Bueno, pues eso fue lo que vimos como en la última parte de la clase anterior. Hablábamos también en la clase anterior como este pequeño recordatorio del debate, que es una forma o es un medio de comunicación en el cual hay dos equipos, uno con la postura a favor de un tema y el otro con la postura en contra de un tema. ¿Qué es lo que sucede en el debate? Es que hay un moderador y lo primero que tienen que hacer es presentar el motivo de por qué estás a favor o de por qué estás en contra y después ya empiezan a dar los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Estas frases con el fin o el objetivo de convencer a las personas que te están escuchando. Una forma de expresión de debate se ve muchísimo en cuando están estudiando juicios en Estados Unidos, se utiliza mucho el debate o parecido al debate. ¿Por qué? Porque tienes que argumentar y tienes que tratar de convencer para que al final las personas que te estén escuchando pues se queden a favor o en la postura que tú tengas. Eso es el debate. Argumentas y luego ya después pues ya das como una conclusión reafirmando tu postura. Por ejemplo, si estoy a favor de vamos a decir un tema, el horario de verano. Si estoy a favor del horario de verano, todos mis argumentos tienen que ser a favor del horario de verano. Pero si en cambio estoy en un equipo que estoy en contra del horario de verano, así tiene que ser todo hasta mi conclusión. Otra forma de expresión también puede ser una mesa redonda. ¿Para qué me ocupo una mesa redonda? Disculpen mi traba, es para poder ver qué opinan los demás. Y simple y sencillamente invito a 2, 3 personas, les hago una pregunta como por ejemplo, ¿qué opinas tú del horario de verano? Y los escucho. Si en algún momento en esta mesa redonda desordenadamente comienzan a discutir, bueno, pues trato de calmarlos. Pero la idea de una mesa redonda es darle turno a cada quien, dejarlo expresar todas las ideas y que los demás vayan comentando qué es lo que piensan. Diferencia de un debate, una mesa redonda, es que en el debate declaradamente tengo a mi equipo a favor o en contra y en la mesa redonda los tengo que respetar. Estas son formas de expresión que nos sirven muchísimo, que ya sea que tú lo puedas exponer en medios de comunicación. Recordemos que son unos medios de comunicación como el radio, que anteriormente era como el medio donde más podíamos mandar mensajes. Ahorita yo creo que la evolución del radio son los podcasts, la televisión, que precisamente está hecho como entretenimiento, y el periódico o las redes sociales, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca del periódico. Y que también como de forma escrita me pueden ayudar en algunos documentos que redacto. Por ejemplo, si hablamos de redacción de documentos,
Tengo un instructivo. ¿Para qué me sirve un instructivo? Para dar reglas, información, advertencia y que paso a paso me están diciendo cómo hacer algo. Otro documento que puedo redactar es el vale. Este vale se utiliza para comprometerte a devolver o a comprar algo. Los vales pueden ser económicos o también pueden ser por algún objeto no material. Por ejemplo, vale por un abrazo. Y entonces cuando tú tienes un vale o le das el vale a otra persona, lo comprometes a que se realice. Otro documento que podemos redactar o que es común que veamos es el recibo. Toda compra-venta debe constar de un recibo donde tú te muestres que estás pagando o estás comprando algo. Precisamente en este recibo, pues se menciona el nombre de la persona que te dio dinero, cuánto te lo dio y por qué te dio ese dinero. Al final se firma. Este es un comprobante tuyo. Es un comprobante para que tú puedas decir, mira, sí efectué el pago que quedamos tú y yo. Entonces, cuando nosotros compramos algo, siempre nos dan un ticket. El recibo es lo mismo que un ticket, nada más que antes no había esta tecnología de las impresoras que nos lo dieran en forma de ticket y antes lo tenías que hacer a mano. Por último, el otro medio de comunicación bien importante es la carta. A través de cartas se transmitían un mensaje, no existían, te estoy hablando cuando no existía celular, te estoy hablando que cuando no existía WhatsApp, no existía correo electrónico, la carta es como el antecesor al correo electrónico. Entonces aquí en estas cartas podían ser personales o podían ser laborales. Hay partes muy importantes que nosotros tenemos que aprender que se debe de llevar una carta. Por ejemplo, ¿qué me dice? Imaginemos que vamos a escribir una carta en este momento rapidísimo. ¿Qué es lo primero que le tengo que poner aquí en mi hoja? Esta pantalla blanca que tú estás viendo es mi hoja de máquina. ¿Qué le tengo que poner primero? ¿Una carta o sí, una carta? A ver, tenía alguien levantado, ya tengo comentarios en el chat, pero había alguien que quería participar en micro. Profe, se pone creo que la fecha y el remitente junto con un saludo, según yo. Ok, la fecha, por ejemplo, hoy es mayo, vamos a ponerla así rapidísimo. La fecha, aquí arriba, y luego enseguida de la fecha, ¿nada más va la pura fecha o va otra información? ¿No se le pone lugar también? Exacto, muy bien. Ya me lo están mandando por mensajitos. Mal lugar, San Nicolás, y luego ya cuando, como dicen, pues ya va el remitente. ¿Quién es el remitente? La persona que se lo quiero mandar y le pongo 2 puntos. Puede ser personal o puede ser alguien que conozco de forma laboral. Ya después del remitente, ya lo empiezo a saludar. Buenas tardes. Y empiezo el contexto de mi párrafo de la carta. El primer párrafo usualmente se utiliza para introducción, saludo. En el segundo párrafo le pongo el desarrollo o motivo de la carta y al final, bien importante, una conclusión o despedida. Despedida y obviamente la firma. Exacto. La firma de quien lo envió y estas son como las partes más básicas de la carta. ¿Por qué lo tenemos que recordar? Porque usualmente nada más ponemos un solo párrafo. No saludamos y nada más le dices, te escribo esta carta porque quiero que me compres 3 boletos. ¿De qué? De Daddy Yankee. Pero ni siquiera lo saludas, pero ni siquiera te despides. Entonces, bien importante que recordemos todas estas partes de la carta. Recuerda que es el remitente,
Introducción donde lo saluda, le preguntas cómo está, el desarrollo, el motivo de la carta y la conclusión que es a lo mejor pues decirle, ¿sabes qué? Espero tu carta pronto, gracias por tu atención y luego ya la firma. Dicen mejor boletos de Molotov. Bueno, boletos de Molotov. Dice Ana, la cortesía ante todo. Claro, antes de pedir. Claro, la cortesía ante todo. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los documentos que nosotros podemos redactar según la situación que necesitemos. Sin embargo, como documentos redactados, existen otros que son, que nos sirven para diferentes tareas según lo que tú quieras encontrar. Por ejemplo, el periodístico. El periodístico está 100% hecho para informarte. Dentro del periodístico se llama periódico, se llama periodístico porque su impresión es muy de forma, valga la redundancia, periódica. ¿Qué quiero decir? Que todos los días se imprimen un ejemplar de este texto periódico. Y dentro del periódico, bueno, pues existen diferentes categorías, como por ejemplo en la noticia, donde la noticia va a estar redactada de forma objetiva. ¿Qué es objetiva? Donde me van a contar los hechos como sucedieron, de una expresión denotativa. Y aquí voy a poder encontrar la información de qué pasó, a quién le pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó y por qué pasó. Estas preguntas que están entre paréntesis son las 6 preguntas del periodismo o de la redacción para que nosotros podamos estar informados. También puedo encontrar una crónica. La crónica se narra en base al tiempo y se utiliza mucho en los deportes para que tú puedas conocer paso a paso qué es lo que sucedió, cómo sucedió, en qué minuto. Por ejemplo, en los juegos de Tigres contra Chivas, en el minuto 40 metieron el gol del desempate. Entonces, ellos en una crónica te van a ir contando minuto a minuto cómo sucedieron los hechos para que tú con nuestra capacidad de imaginación podamos hacer esta película en nuestra mente, aunque no lo hayas visto. La crónica, aparte del deporte, también se puede hacer en un suceso de noticia. Precisamente, las últimas crónicas que han estado muy fuertes han sido, por ejemplo, de estas muchachas o estas mujeres que han estado desaparecidas y empiezan a contarnos paso a paso qué es lo que pasó. Otro tema u otra categoría importante del periódico es el reportaje, donde hacen una investigación exhaustiva o muy profunda de un tema. Por ejemplo, si quieren investigar por qué el perro mueve la cola y ponen a investigarse y le preguntan a veterinarios y empiezan a consultar en todo tipo de libros para poder contarnos. Ese es un reportaje. Tenemos la editorial, la opinión del periódico. En una editorial no sabemos quién lo escribió, simplemente nos dan opiniones. Si van a opinar bien o mal acerca de algo, no sabemos quién es el reportero responsable de eso. Simplemente nosotros podemos leer como la crítica constructiva porque están opinando bien acerca de algo, o destructiva porque están opinando mal acerca de algo. La intención de una editorial es hacer reflexionar a la población y así como un debate, tratar de convencer a un cierto público que esté de acuerdo con lo que el periódico opina. Estas presentaciones no se las estoy pasando, pero si las ocupan me dicen y se las paso. Entonces, estas son como las categorías más importantes de un periódico, o las secciones más importantes de un periódico que podemos encontrar y que nos van a informar. Definitivamente, la intención o el objetivo de un periódico, de un texto periodístico, es informarte para que tú puedas analizar y a lo mejor compartir esa información a alguien más.
Tenemos otros tipos de textos que no nada más nos sirven para informarnos, tenemos otro tipo de textos que nos sirven para divertirnos y que para que el autor se exprese de una forma muy creativa, subjetiva y atractiva. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que lo va a expresar con sus propias palabras, que a lo mejor aquí sí lo va a sobreexagerar, sí lo va a inventar y sí te va a dar formas embellecedoras de contarte las cosas. Hay diferentes tipos de textos literarios, como por ejemplo los poemas. ¿Alguna vez alguien ha leído algún poema o ha visto algún poema? 16. ¿Dicen que sí? Ok, muy bien. Diego, ya le voy a cambiar de diapositiva porque voy a enseñarte la diapositiva del poema. Para que le tomes foto, le voy a quitar el cuadrito del chat. Bueno, déjenme, les pongo todos los tipos de textos literarios antes de cambiarle diapositivas. Bueno, los menciono todos y luego los veo uno por uno. El poema, categorías de textos literarios. Poemas son los que tienen rimas, cuentos o narraciones, son textos cortos con fines de entretenimiento que pueden involucrar animales o personas. Tenemos novelas, que son textos muchísimo más largos, involucra diálogo, involucra esto que le llamamos nosotros nudos como obstáculos, problemitas, involucra clímax, que es el momento de mayor tensión de toda la historia, que el clímax de una novela o de una película es cuando tú no sabes si el protagonista va a ganar o va a perder y estás en ese punto, en ese catarsis, en ese momento en el que crees que ya todo se acabó y valió para tu protagonista y pum, de repente algo pasa, bueno o malo, y empieza el desenlace. Entonces la novela pues tiene un poquito más de desarrollo porque tiene que ponerte o explicarte este momento de clímax, este momento de tensión, este es máximo tensión. Si el nudo son obstáculos, el clímax es como un nivel superior porque te mantienen ese filo de la butaca y no sabes realmente qué va a pasar. Es como cuando a las que les gustan las películas de terror, es como cuando ves a Freddy Krueger que le cayó un edificio encima y que aparentemente ya todo se acabó y los personajes principales descansan y luego de pronto saca una mano y empieza a quitarse todos los ladrillos, todas las piedras y vuelve otra vez a perseguirlos. Eso es un clímax. Eso es la parte donde no sabemos qué va a suceder. Y el desenlace, pues bueno, donde ya vamos viendo el final, donde lo empiezan a golpear y a golpear y golpear y golpear, hasta que llega un momento en el que ya lo destruyen y ya se quedan todos tranquilos. O el malo gana, dependiendo de la historia, porque no todas las historias ganan los buenos. Tenemos las leyendas dentro de este texto literario, las leyendas que me cuentan lo que ha sucedido en algún lugar. Usualmente las leyendas que, bueno, a mí me gusta mucho el terror, me encantan las leyendas de fantasmas como la de La Llorona, pero también hay leyendas positivas que no tienen que ver con fantasmas. Y por último, otra forma de guiones que me encantan es el teatro, donde al igual que las novelas y los cuentos, bueno, tiene un planteamiento donde me presentan a los personajes, tiene pues sus problemáticas que se le llaman nudos y al final comienza ese desenlace. Vamos a ir viendo poco a poquito, uno a uno. El Undertaker saliendo de la tumba, exacto. Haz de cuenta que algo así como la WWE, haz de cuenta que así es el clímax. Vamos a ir viendo uno a uno en qué consiste, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus elementos. Estamos ahorita en tipo de textos literarios y me voy a ir por los poemas que acabo de leer, que por ahí dijo alguien. El poema es mi texto o mi tipo de texto favorito. Bueno, pues vamos a empezar con esto. Texto literario, poemas.
Como ustedes saben, es una forma de expresión donde se utiliza por una forma bella de comunicarse. Necesitamos encontrar o expresar sentimiento, emociones, y lo hacemos a través de esta estructura. Lo primero que te tengo que enseñar es que la poesía está conformada de un verso. ¿Qué es un verso? Son las líneas. Este cuadrito azul que yo estoy subrayando, ¿cuántos versos tiene? Cuéntenos. 4, por favor. 4. Exacto. Esos son los versos. Y luego el poema, además de verso, también se conforma de estrofa. ¿Qué es estrofa? Bueno, literalmente es el conjunto de líneas. En palabras bonitas, para que tú entiendas, una estrofa es un párrafo. Las estrofas de un verso pueden ir desde una línea hasta 50 líneas, dependiendo del poema que tú estés haciendo. Entonces, la unidad básica es el verso, que son las líneas. El párrafo se le llama estrofa. Hay otra unidad. Para escribir un verso, la complejidad no solamente es encontrar una rima, que la rima es la igualdad de sonido, que de hecho se divide en dos tipos. Asonante, que es cuando se repiten las vocales, y la consonante, cuando se repiten las consonantes, valga la redundancia. Voy otra vez con las rimas. Las rimas es la igualdad de sonido. En cada uno de mis versos o en la mayoría de mis versos tengo que poner palabras que riman. Esas rimas pueden ser con vocales, es decir, como casa y pasa, como sido y olvido. Entonces, fíjense aquí cómo se repiten las vocales. En la misma vocal en cada una de las palabras. O la consonante, cuando se repiten las consonantes en las palabras. Entonces, déjenme moverle algo aquí, que vi un pequeño error y no los quiero confundir, para que ustedes puedan ver las dos diferencias de cada una de las rimas y no se me confundan. Ya. Y antes de decirles cuál fue mi error, mejor lo explico ya con el cambio. Ok, primero voy con el ejemplo del consonante. Ahí lo están viendo en su pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ok, excelente. Muy bien. Estaba explicándoles rima consonante. Cuando se repetían las vocales y consonantes, pero de la terminación de la palabra. Es decir, yo voy a visualizar estas tres. Se fijan como casa y pasa tiene la misma terminación, mismas vocales, misma consonante. Sido y olvido tiene la misma consonante, misma vocal. Lobitos, bueno, lobitos y lobitos es la misma palabra, pero aquí ova con escoba tienen las mismas vocales y misma consonante. Eso se le llama rima consonante. La rima asonante es cuando solamente va a ser la misma vocal entre palabras. Ejemplo. Déjenme les subrayo el ejemplo. Aquí donde dice pesar ajeno no quita el sueño. ¿Cuál es la rima sonante de esto? La E y la O. Fíjense cómo no repiten consonante. Ajeno no tiene ñ y sueño no es con ñ, no es con n. Entonces, cuando se repiten las vocales, pero no la consonante, es una rima asonante. Y cuando se repiten vocales y consonantes, es una rima consonante.
¿Alguna duda de esto, de la rima consonante y asonante? No, maestra, ninguna. Ok. Y bueno, lo último es lo que ustedes están poniendo aquí en el chat. Lo último que hay que analizar de lo lírico es que hay una medición de sílabas y a eso se le llama metro, porque cada uno de mis versos tiene que tener una medición exacta de sílabas, es decir, que cada uno de mis versos tiene que medir 9, 10, 11 sílabas. Es una estructura de redacción, digo, no es tan sencillo escribir el poema porque como te fijas, no solamente tengo que buscar que rimen, tengo que contar sílabas para que me dé en la métrica correspondiente de lo que estoy escribiendo. O sea, una canción, por ejemplo, no se hace a la y se va, tengo que contar sílabas para poder que me salga la estrofa que yo necesito. Me preguntan aquí, profe, ¿cómo se le llama cuando dos sílabas se hacen una? Se le llama, si no me equivoco, no te quiero mentir, se le llama hiato. Pero déjame, te lo confirmo rapidísimo. Aquí tengo esta información, porque justamente esta materia soy la que doy a lo que me dedico. Y entonces, si me esperas un minutito, te confirmo cómo se le llama cuando se unen dos sílabas. Ahorita te lo digo, al final de la clase te lo digo. Sí, es hiato, es con H. Lo voy a poner aquí en el chat. Si no me equivoco, debe ser hiato. Pero ahorita te lo confirmo. Si quieres al final de clase, lo confirmo. Cuando estén llenando tu solicitud de salida. Para que no se me vaya la idea. Nada más recuérdenme. Ok, ¿dudas de esto de la lírica? Va, muy bien. Vamos a seguir viendo de la lírica. En la lírica, como te estaba mencionando, bueno, tenemos diferentes formas de expresión y usualmente de embellecimiento. Una de esta forma de expresión para embellecer mi poema se le llama metáfora, que es cuando utilizo palabras en sentido figurado. Por ejemplo, yo puedo decir una oración en metáfora, el oro de tus cabellos, que significa el rubio de tu pelo. Lo que yo estoy escribiendo aquí en la parte azul es lo real, es digamos que la forma denotativa y lo que está en blanco es la forma connotativa. Otro ejemplo de metáfora, las perlas de tu boca. Si yo les dijera, dímelo de forma real, ¿qué me dirían? ¿Qué crees que significa las perlas de tu boca? Los dientes. Exactamente, los dientes. Entonces, cuando estamos en lírica, pues muchas veces buscamos frases rimbombantes, bonitas, que podamos embellecer la forma de expresión. Otra método u otra estrategia que se utiliza en lírica se le llama comparación y simplemente se identifica porque utilizo palabras como, tan, cual, tal cual. Y aquí sí puedo irme más literal, no tiene que ser tan es irreal como una metáfora. Aquí puede ser dos hechos que estamos comparando. Por ejemplo, tus manos suaves como las nubes. Y esta es comparación. Aquí le estoy dando esa comparación con algo espumoso que yo creo que es muy suave. O tus labios pétalos de rosa. Y aquí con esta palabrita de, que aunque aquí no venga, también estamos dando como esa interpretación, que quiere decir que son labios, pues rositas, suavecitos, y estoy comparando una cosa real con alguna cosa material. Usualmente se utiliza como algo material. Incluso si utilizo lo mismo de las perlas acá, si yo lo quiero formar en comparación, podría decir tus dientes blancos como las perlas.
Entonces, esto también es una forma de expresión que poniendo cosas bonitas, pues lo embellecemos. ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno, estamos ahorita en los textos literarios y acabamos de hablar del poema. Vamos con el siguiente tipo de texto literario que yo les mencioné hace rato y son los cuentos o la narración. En los cuentos o la narración, pues la estructura que tenemos que analizar aquí es qué elementos lleva un cuento o qué elementos lleva una narración. Recordemos que el cuento o narración, pues es esta historia usualmente corta que me relata las hazañas de personajes como animales o personas o que pueden involucrar los dos, como los tres cerditos, como Blancanieves, como La Cenicienta, entre muchos cuentos más que existen infantiles. El primer elemento de la estructura son las acciones, que son los hechos que hacen los personajes en este cuento. Sí, ahorita lo aclaro. Las acciones son los hechos que hacen los personajes. ¿Qué está haciendo mi personaje? Otro elemento es el narrador. En un cuento o en una mini novela siempre va a haber una persona que te esté contando la historia. Por ejemplo, Blancanieves es narrador y personaje. Entonces, el narrador es la persona quien te está contando la historia. Puede ser un mismo personaje de la historia o puede ser alguien que sea un tipo Dios que sabe todo de los personajes de tu historia. El narrador puede saber presente, pasado, futuro de un solo personaje. A lo mejor si yo pusiera un narrador en Blancanieves, pues yo podría saber el futuro de Blancanieves, aunque no te lo cuente al inicio de la historia. Por ejemplo, Harry Potter es el narrador de su historia, porque si tú lees o ves la película, siempre está en primera persona y siempre te está contando lo que él está viviendo. Ese es un narrador. En estos cuentos tiene mucho que ver cómo describimos el dónde se está llevando a cabo la historia, si es en una escuela, si es en un tren, si es en Londres, si es en una cafetería, si es en una casa de Los Ángeles, en dónde se está llevando a cabo la historia, si es en un bosque, en un castillo, en donde es bien importante que nosotros ubiquemos cuál es el lugar de donde estamos contando las cosas y que también especifiquemos si esta historia ya pasó o estamos en presente. Y eso lo va a dar la forma de conjugar los verbos. ¿En qué tiempo estoy? Usualmente los cuentos nunca lo vas a ver en futuro. Usualmente los cuentos es raro que lo veas en antepretérito, casi siempre lo vemos mucho como en presente, en pasado. Quizás podría tu personaje expresar algo en futuro, sí, quizás podría expresarlo. Sin embargo, en la acción de los personajes, lo que están haciendo, pues obviamente no se podría en futuro, tendría que ser presente, tendría que ser pasado y hay que especificar muy bien a la hora de la redacción. Así como el ambiente. El ambiente, pues son todos esos escenarios, climas, personajes secundarios que te van a ayudar a darle más coherencia a lo que estás leyendo. Por ejemplo, en el cuento de Blancanieves, pues en el ambiente era como ellos nos dicen que está en el bosque, cómo corre el bosque la niña, se encuentra una casita, en esa casita había 7 camitas, que pertenecía a 7 enanos, y todo esto donde nos cuentan que los enanos eran trabajadores de una cueva, todo ese ambiente que para que nos ayude a redactar y a contar de una mejor manera cómo sucedieron los hechos. Entonces, esta estructura, estos elementos son importantes cuando yo quiero contar un cuento. Tengo que tener bien al pendiente, bueno, ¿quién va a ser el narrador? ¿El narrador va a ser un personaje? Ok. ¿Qué es lo que va a suceder? Mi princesa se va a enamorar del príncipe y va a comer una manzana y va a quedar dormida. ¿En dónde?
en dónde se va a dormir la princesa y quiénes son esos personajes secundarios que van a estar acompañando a la princesa. Chicos, ¿preguntas acerca de esto? No, por favor. Ok, ¿cuál es su cuento favorito? Díganmelo ahí en el chat. Los tres cochinitos. Los tres cochinitos. ¿Cuál más? A mí me gustaba mucho La Bella y la Bestia, como cuento. Roja. Caperucita Roja. Digo, sí, rosa, roja. ¿Cuál otro? Las 1001 noches de, no me acuerdo del nombre, pero pues sí, así era. A ver, ¿qué dicen aquí? La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia. Ok. Bueno, síganme contando a ver qué cuentos les gustan más. Vamos con la tercera cosa. Bueno, las novelas ya les hablé. Novelas es, por ejemplo, los libros de Harry Potter, de Divergente, de Animales Fantásticos, son considerados novelas porque son historias mucho más largas que un cuento. Y en las novelas usualmente se involucra mucho la utilización de diálogos, es decir, mis personajes hablan. Es diferente a un cuento porque en el cuento yo te lo narro y en la novela sí viene un momento en el que cada personaje tiene diálogo y tienen interacción entre ellos y entonces es como puede hacerse esto de los obstáculos, de los clímax, de los desenlaces. Por eso son estos ejemplos que estoy dando como Harry Potter, como 100 años de soledad, como Don Quijote de la Mancha, El Principito, son consideradas novelas por su extensión y por los diálogos la cantidad de diálogos que tienen los personajes en la historia. Las leyendas, pues también hablamos un poquito que son, digamos que son como dichos, son como chismes que la gente cuenta y que se va contando la historia de generación en generación, por eso se le llaman leyendas. Nadie sabe si es verdad, nadie sabe si es mentira, incluso muchas leyendas no sabemos ni quién la inventó, porque se va pasando de generación en generación, pero se siguen conociendo y sabiendo. Como la leyenda del chupacabras, si no saben quién es el chupacabras, pregúntenle a sus papás, o de la Llorona, que es lo más clásico que podemos conocer. Sí, soy súper fan de Harry Potter, yo creo que se ha visto, se ha visto. Sí, Dana, leyendas y mitos son muy similares, son muy iguales. El traje del emperador, buen ejemplo. Y por último, el último tipo de género literario o de texto literario que te voy a presentar es el teatro. Como vimos acá, ay, espérenme. Aquí. Bueno, como vimos anteriormente, el teatro también tenía nudos, también tenía desenlaces. El teatro es un tipo de guión que está fabricado para la representación en vivo. A mí me encanta el teatro porque cuando tú ves a los actores en ese escenario, sin efectos especiales, contándote una historia es algo único, es muy divertido. Ojalá tuvieran la oportunidad de ir a un teatro. Entonces, ahí he visto representaciones de teatro de películas de terror. Recuerden que me gustan mucho las películas de terror. Y he visto obras de teatro de terror, que incluso va a venir una a Monterrey, se llama La Dama de Negra, y es buenísima porque casi no tienen escenografía. Todo es interpretación de los actores y es muy buena, muy, muy buena. Y vale la pena vivirlo. En la historia hubo exponentes
muy famosos que es necesario que tú aprendas y algunas obras que ellos escribieron. El más famoso mundialmente, pasan los siglos, pasan las décadas y seguimos reproduciendo sus obras, viéndolas en películas, en novelas, en libros y en teatros, es William Shakespeare. Shakespeare. Exacto. Autor de obras de teatro y películas como Romeo y Julieta, Otelo, Hamlet. Él escribió la historia de amor en teatro más grande de toda la historia, de todo el universo, de toda la historia. Y si se fijan y lo sobreanalizamos, no tienen un final feliz. La característica de William es que sus historias hablaban mucho de amor, mucho de muerte, mucho de tragedia, hacía a sus personajes sufrir y usualmente nunca terminaban con algo feliz. Usualmente todos sus finales eran tristes. Tengo otro autor muy importante, yo creo que a la par de William, y él es Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, también hizo obras de teatro y una de sus obras de teatro más famosas se llamó Entremeses. Tenemos una mexicana que sale en los billetes de 200 pesos. ¿Cómo se llama la mexicana que sale en los billetes de 200 pesos? Se me fue su nombre, profe. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Muy bien, Orly. Inés de la Cruz, exacto. Poetisa, escritora, muy famosa, reconocida mundialmente, mexicana, y ella en el teatro escribió obras como Amor es un laberinto y Los empeños de la casa. Tengo otro autor también muy importante del teatro, porque este autor se llama Lope de Vega, y lo que hizo es que, bueno, en la época donde estaban William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, en esa época el teatro era muy dramático, muy de tragedia. Entonces viene Lope de Vega y él pensaba y consideraba que pues ese tipo de teatro era aburrido y que la gente por eso no lo podía ver. Y entonces implementó estos personajes de bobos en las historias, algo como Mr. Bean, algo para que lo veamos en una analogía más nueva. Por ejemplo, cuando en los Avengers Iron Man se aventaba un chiste, bueno, eso fue creación. No quiere decir que Lope de Vega haya escrito Iron Man o los Avengers. Sin embargo, ese elemento de comedia que rompe con la tragedia dentro de una historia, eso fue creación de Lope de Vega. Por eso es bien importante que nosotros lo reconozcamos. Aparte de que Lope de Vega hizo que toda España pudiera ver o conocer el teatro, para mí lo más importante, lo más importante o una de las cosas más importantes es eso, que nos trajo un personaje divertido, empezó a meter a la comedia como un género teatral, aparte de las dramas que ya existían anteriormente. Y las obras que escribió Lope de Vega, pues son esas precisamente que están aquí en pantalla. Voy a poner aquí en medio mi cuadrito de chat para poder leerlos, y es El Cid de los niños o Fuente Ovejuna. El Cid significa caballero, una persona muy elegante. Según yo, el billete de 200 tiene a Sor Juana Inés de la Cruz, según yo. A lo mejor es el de 500. El de 500 meses. El de 500 está el esposo de Frida Kahlo. Ándale, Diego Rivera. Ok. Y si no estaba Sor Juana, antes sí estaba, pero bueno, le digo, es alguien bien importante en nuestro México. Félix Lope de Vega, exacto. Dicen por aquí mensaje, profe, ¿ellos son autores de las obras del Renacimiento? Exactamente, son renacentistas.
Sí, así es. ¿Qué más? Tragicomedias. ¿Quién escribió El Cantar del Mío Cid? El Cantar del Mío Cid creo que nos hablaba de Rodrigo Díaz Bilbao. Sin embargo, es un cantar de gesta que no deberían de tener un autor específico, pero un personaje del Mío Cid es Rodrigo Díaz Bilbao. Exacto, es anónimo el autor. Chicos, preguntas acerca de estos autores importantes. No me está ninguna. Muy bien. Oigan, los felicito porque se han acordado, me han dejado sorprendida con su sabiduría de la literatura. Vamos a las formas de algunos géneros de teatro. Drama. ¿Qué es el drama en teatro? El reflejo de la vida, las problemáticas de la vida. Esa problemática, por ejemplo, hace rato leía en el chat. ¿Por qué se murieron de amor? Bueno, precisamente esa es una problemática de la vida. Muchas veces el amor no es tan bonito como parece. Tiene sus altibajos, tiene sus obstáculos. Y en lo dramático eso nos lo va a representar. Es como cuando ves una película donde de repente tu mascota que ha estado contigo toda la vida, por ley de la vida, por viejito, fallece. Y entonces te transmite esos sentimientos de tristeza. Eso es dramático. ¿Por qué hablo de un perrito? ¿Por qué hablo de un perrito que se muere? ¡Ay, Dana! Digo, Dana, a mí también me da tristeza, no te preocupes, pero es el ejemplo más claro. Otro género de las formas de teatro es la farsa. La farsa es una forma burlesca y de sátira de burlarme de algo o de alguien. No sé si ustedes han visto mucho YouTube, pero hubo un personaje de comedia que se llamaba Gobernator y que hacía una parodia de nuestro gobernador del estado. Eso precisamente, ese personaje de Gobernator es una farsa, es una sátira, se está burlando de alguien. Y entonces es un tipo de comedia, digamos, muy negro porque se están burlando acerca de alguien, lo están imitando. El último género de teatro es el que más mucha gente nos gusta, reírnos, la comedia. La comedia se parece mucho al drama porque también es el reflejo de la vida, pero con un toque de optimismo para hacerte divertido. Y es como, hace rato leí en el chat acerca del tragicomedia, donde podríamos ver a lo mejor de repente ese chavo que va caminando por la calle y se cae, se tropieza y te causa risa. Bueno, esa comedia. Por ejemplo, es que mis ejemplos están bien viejitos y ustedes están bien chiquillos. No sé si alguien de casualidad ya llegó a ver algún video de Mr. Pink o búsquenlo. Se los voy a escribir por acá. Aunque sea Mr. Pink, un programa de televisión, era un personaje tipo Chavo del 8, donde con situaciones cotidianas te daba risa. Dicen por acá, mira, si lo han visto. El osito me encanta, mi mamá me hacía verlo, está padre. No, no es animado, es un señor, de hecho. No lo he visto animado. Es que ya tiene un poco de tiempo que lo sacaron animado, profe, pero ¿En serio? el original sigue estando. No lo he visto animado, fíjate, lo voy a buscar animado. Pero bueno, yo lo conocí, yo estaba chiquita cuando conocí a Mr. Bing y me acuerdo que me gustaba mucho verlo y era ya pues un adulto, digamos. Y hay un episodio de Mr. Bean que me gusta donde pone una lechuga en un calcetín y le da vueltas. Entonces, esa es mi cosa favorita de Mr. Bean. Eso es comedia y en teatro se puede hacer. Y por último, ya la última diapositiva, porque ya me quedan poquitos minutos. La última diapositiva que tiene que ver con el teatro y lo tengo que ver porque si no se nos va, son los estructura o los elementos de un teatro. Cuando yo voy a escribir un guión teatral, tengo que considerar los siguientes elementos. Primero que nada, los personajes.
¿Quiénes son las personas que van a participar? Y lo primero que se escribe un guión, pues bueno, se describen cada uno de estos personajes, quiénes son los que van a participar. En segundo, los parlamentos o los discursos, que la forma de interpretarlos o la forma de escribir un discurso puede ser directo. ¿Cuándo se escribe directo? Cuando quiero expresar literalmente lo que va a decir el personaje. Si yo quiero que mi guión tenga lo que realmente va a decir mi personaje, es un discurso directo y se representa algo así entre guiones o entre comillas. Y un ejemplo sería, personaje Patricia, : Felipe, me gusta tu color amarillo. Y Felipe le dice, sí, tómalo de mi mochila. ¿Me prestas, perdón, tu color amarillo? Y Felipe dice, sí, tómalo de mi mochila. El último tipo de guión, de discurso, y ya nos vamos. El último tipo de discurso se le llama el indirecto. El discurso indirecto es cuando yo no escribo literalmente lo que quiero que diga mi personaje, sino que escribo como entre palabras o paráfrasis lo que dijo. Es decir, que en lugar de poner el nombre del personaje para que el personaje hable, yo como narrador estoy mencionando lo que dijo. Usando el mismo ejemplo de Felipe y Patricia, un guión o un discurso indirecto sería, Patricia le pidió a Felipe su color amarillo y Felipe le contestó, sí, búscalo de mi mochila. Eso es indirecto, cuando el narrador habla por los personajes. Y el discurso directo es cuando los personajes realmente dicen esos diálogos. Por último, bueno, penúltimo, dentro de un guión de teatro existen las acotaciones. ¿Qué son acotaciones? Son frases que el director te pone para que tú como actor lo sepas interpretar. Por ejemplo, aquí donde dice chofer, entre paréntesis, existe una palabra que dice molesto. Eso quiere decir que el actor, que es el chofer, tiene que decir de forma molesta, oh, pero voy a tener que esperarla o cómo va a ser. Esas son acotaciones. Cuando tu director te dice cómo vas a interpretar o cómo vas a leer la línea. Y ya por último, y ahora sí termino con esto, los actos y cuadros del teatro. Un acto lo podemos identificar cuando se cierra o se abre un telón, que son estas cortinas rojas, y los cuadros es todo el decorado que podemos poner o escenografía que podemos poner ahí en mi espacio, en mi escenario. Esos son los cuadros, esos son los actos. Y con esto me quedo hasta aquí para vernos el día de mañana. El día de mañana creo que sí es cuando nos vamos a ver. Hasta aquí me voy a quedar con los elementos del teatro. ¿Qué dijo que eran los parlamentos? Son los guiones. Los parlamentos es el guión, es lo que tiene que decir cada personaje. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna otra duda? No, profe, ninguna duda. Ahí está su registro de asistencia, chicos, váyanse registrando. Tenía algo pendiente con ustedes. El hiato sí es la unión de las dos vocales, que me preguntaron hace rato. Para el conteo de sílabas en un poema, el hiato se llama hiato. Y también me dijeron por ahí que explicara sentido literal y sentido figurado. Sentido literal es como hablar de una denotación. Te estoy contando los hechos como pasaron. Y el figurado utilizo metáforas, utilizo comparaciones. Esa es la diferencia. Si no hay otra duda, muchachos, ahí está la liga para que se vayan registrando. Aquí se la volvieron a poner. Para que se vayan registrando. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la próxima sesión con más información. Adiós, profe. Y que sigan teniendo un excelente día. Adiós.
Cuídense.